micobacterias, ya, básicamente vamos a hablar de micobacterias y tuberculosis, ya, el bacilo de Koch, el agente causal de la tuberculosis, ¿cierto? Recuerden ustedes que cuando nosotros, el recién nacido, ¿no? Dentro de las primeras 24 horas de vida se le aplica justamente esta vacuna, ¿no? La vacuna del Carmen-Guerin, bacilo, la BCG, la famosa BCG, sus siglas significan bacilo del Carmen-Guerin, ¿no? Es el Mycobacterium bovis, no es el Mycobacterium tuberculosis, por si acaso, ¿ya? Entonces se aplica dentro de las primeras 24 horas de recién nacido, ¿ya? Vía intradérmica, ¿sí? Y ¿pero para qué? No para protegerme de la tuberculosis pulmonar, ojo, me te pregunto examen. No, sino ¿para qué? Para evitar las formas graves de tuberculosis. O sea, se aplica esa vacuna para evitar, por ejemplo, la tuberculosis meningia, ¿no? Para eso. Pero no para prevenir o evitar la tuberculosis pulmonar. Si hacemos acá un screen, de repente la mitad tiene PPD positivo. ¿Qué significa PPD positivo? Que hemos sido expuestos al bacilo tuberculoso, pero no tenemos tuberculosis. Pero podemos tener el bacilo ahí latente en nuestro organismo y en cualquier momento nuestra defensa baja a ser tuberculosis. Entonces, por más que me haya vacunado, no significa que no haga TB pulmonar. Sí puedo hacer TB pulmonar, pero me protege básicamente con las formas graves de tuberculosis. Entonces, vamos a hablar de las micobacterias. Son bacterias aerobios, por eso están en el pulmón, porque necesitan oxígeno, ¿ya? Inmóviles, no esporulan, ¿ya? Su tamaño es pequeño, la pared celular es ligerita, tiene una pared celular distinta, un poco distinta a la que ya hemos visto anteriormente. Por eso es que para teñirlas se usa una coloración especial que se llama la tinción de Ziehl-Neelsen. La tinción de Ziehl-Neelsen, ¿no? Ya, bueno, si hubiese el reactivo de Ziehl-Neelsen acá, la podemos simular hoy día, el tiempo o el jueves que tenemos, ya lo tenemos que hacer el jueves, ya podemos ahí simular la tinción de Ziehl-Neelsen. Porque es difícil que haya en el laboratorio micobacteria, es una bacteria que está en un laboratorio nivel, a ver, ustedes ya han hecho la práctica, ¿no? Han respondido nivel 3. Nivel laboratorios, ¿no? Entonces hay un nivel claro, ¿no? Donde debe estar bien protegido, porque si no nos contaminamos todos los tuberculosis, entonces es difícil que haya ahí. Pero sí podemos cualquier bacteria teñirla y ver, ¿no? Sobre todo hacer la tinción sin Nielsen, ¿ya? Por eso se utiliza esta coloración. Y esa coloración sin Nielsen, recuerden que en la coloración Gram usábamos el alcohol acetona para decolorar. Acá en lugar de alcohol acetona usa el alcohol ácido. Y la bacteria no se decolora, el bacilo de Koch o las micobacterias no se decoloran. Por eso es que se llama bacilos alcohol ácido resistentes. O sea, en la tinción de Ziehl-Neelsen se utiliza el alcohol ácido, pero para decolorar, así como la técnica de Gram, pero no logra decolorar la bacteria, de ahí que toman este nombre de bacilos alcohol ácido resistentes, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que cualquier bacilo alcohol ácido resistente se va a ver de un color rojito, ¿ya? Y cualquier otra bacteria que no sea alcohol ácido resistente se va a decolorar, va a captar el color de contraste, que en este caso es el azul de metileno o el verde de malaquita. Por lo tanto, adquiere color y colorante de contraste, ¿no? División lenta, cultivos más o menos 8 semanas para detectar el crecimiento. Si dice que una bacteria, un micobacterio, de uno se divide en 2 cada 24 horas. En cambio, una Escherichia coli a 2 minutos más, ¿no? Más o menos, dice en promedio 5 a 15 minutos, una de 2. De 24 horas vemos varias colonias. En cambio, una micobacteria no. De una se divide en 2 en 24 horas. Pero tiene que pasar 2 meses, 8 semanas, para recién detectar una colonia en un agar específico también, ¿ya? El agar específico para el aislamiento del micobacterium tuberculosis es el agar Lowenstein-Jensen, ¿no? Es un agar específico para micobacterium, Lowenstein-Jensen se llama así, ¿ya? Entonces estamos hablando ya de agares específicos, ¿no? Para el aislamiento de bacterias en especial. Entonces, hay diferentes especies de Mycobacterium leprae, complejo avium, etc. Pero vamos a hablar básicamente de tuberculosis. ¿Miren cuántas micobacterias, el complejo Mycobacterium tuberculosis abarca 11 bacterias? ¿Ya? Entonces, su pared celular es compleja, rica en lípidos, ¿ya? Presenta el lipoarabino manano. Miren, esta estructura de su pared celular, ¿no? Que la vamos a ver acá, ¿no? Un poquito, por acá también está. Toda esta pared celular es importante porque el cuerpo
existen pruebas moleculares, ¿ya? Rápidas que me permiten detectar a los minutos micobacterias. Por ejemplo, existe el TB-LAM, ¿no? Hay una prueba que podemos detectar TB sistémica porque el micobacterium, al tener estos tipo aminobananos, cuando se están sintetizando, pueden circular por todo el organismo y filtrar el riñón. Entonces, con una muestra de orina, con una prueba rápida molecular, se agrega la muestra y si reacciona al aminobanano, entonces me indica positividad. Una prueba rápida de blanco, ¿no? Entonces, en minutos tengo un resultado positivo que me indica de una TB sistémica, ¿ya? Entonces, hay un paciente, por ejemplo, en el hospital siempre hemos visto pacientes con VIH o pacientes que tienen tuberculosis no pulmonar sino extrapulmonar, le hacemos en la orina positivo. Ahora este buscar dónde está, porque los cuadros clínicos lo encontramos con facilidad, ¿no? Entonces son pruebas moleculares rápidas, ¿no? Porque imaginen tomar una muestra de esputo y llevarla a cultivar y esperar 8 semanas, ¿no? Pero por ejemplo, los niños son paucibacilares. ¿Qué significa un paucibacilar? Que en el esputo casi no eliminan bacterias. Son niños, los niños generalmente hacen TB ganglionar, ¿no? ¿Ya? Antes de hacer TB pulmonar. Con más frecuencia hacen TB ganglionar. Si yo veo un niño con fiebre de varios días y un ganglio, una adenopatía, ¿no? A nivel supraclavicular o cervical más de 1 centímetro, dolorosa, ¿no? Baja de peso, etc. Ese niño hay que pensar en una TB ganglionar, ¿ya? Y luego ya pues, por esa razón son paucibacilares o no eliminan bacilos, ¿no? Entonces es difícil al niño tomar incluso hasta una muestra de esputo porque no saben expectorar. Y algunos niños se pasan la flema, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? BK en jugo gástrico. Una sondita, jugo gástrico con la ayunas y se hace el BK y podemos observar. O BK en heces, ¿no? Porque si se lo pasa, lo va a botar por las heces, la flema. Entonces vamos a encontrar ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces hay otras digamos, muestras biológicas de donde poder tomar en los niños, ¿ya? El adulto es más fácil porque el adulto sí inspectora. Entonces, como sí inspectora, va a eliminar esputo, no saliva, no esputo, con flema, y podemos hacer la coloración grasa, ¿no? Y contar cuántos bacilos hay por cada campo microscópico. Ya más adelante vamos a ver que en el diagnóstico yo puedo decir que este paciente es BK1 cruz, BK2 cruz, 3 cruz. ¿Qué significa eso? La cantidad más o menos de bacilos que tiene por campo microscópico. A mayor cantidad, el paciente elimina millones o miles de bacilos cuando expectora, cuando tose, ¿no? Cuando estornuda, cuando habla, ¿ya? Y ahí me contagio, ¿cierto? Entonces, el componente lipídico representa más del 60% de peso de la pared celular, ¿ya? Entonces, las micobacterias tienen una serie también de proteínas, ¿no? Aquí, aparte del peptidoglucano, ¿cierto? En esta pared celular, ácido micólico, ¿ya? Que sirven de antígenos importantes porque esto de acá desencadena una respuesta inmunitaria básicamente de tipo celular. No te olvides, la respuesta inmunitaria, ¿ya? A la tuberculosis es de tipo celular. Son células las que me defienden. O sea, si mi sistema inmunológico celular no está bien, me va a aparecer. Dicen los epidemiólogos que para que dé TB hay 3 cosas. 1, la bacteria que ingrese. 2, el estado defensivo, ¿no? Si está bien o no. Y sobre todo la nutrición. Pacientes que están mal nutridos pueden hacer TB. No basta que ingrese el básico, porque el básico ingresa, pero el organismo está bien nutrido, todo lo controla, es una TB latente y no pasa nada. No pasa absolutamente nada, pero si de repente bajan, no hay una buena zona nutricional, va a aparecer TB. Entonces, estas proteínas sirven para usar el PPD, ¿no? Son los derivados proteicos purificados. Esa es la PPD significa estos derivados proteicos purificados, ¿ya? Y estos son a raíz de estos antígenos proteicos del micobacterium y sirven para hacer una reacción cutánea y determinar si se expuso o no a micobacterium tuberculosis. ¿Qué pasa? Cuando yo quiero investigar si una persona ha estado expuesta a tuberculosis, le hago el PPD. Se inyectan este PPD en la parte ventral del antebrazo,
inyectamos, la inyección es intradérmica, ¿ya? Se hace un halo, ¿ya? Se va a ver una pápula y uno la marca, ¿no? La marca para ver cómo quedó. ¿Por qué? Porque si yo me he expuesto al bacilo tuberculoso, como me he inyectado esto para ver si me expuse, ¿qué van a reaccionar las células? Las células van a salir hacia ese PPD y van a formar un halo eritematoso alrededor de la inyección. Entonces uno lo mide. Después de 3 días se hace la lectura. Y si tiene más de 10 milímetros, o sea, 1 centímetro, es prueba positiva. En zonas endémicas más de 5 milímetros, prueba positiva. ¿Qué significa? Que sea expuesto al bacilo tuberculoso. No significa que tenga TB, sino que me expuse en algún momento de mi vida. Alguien estuvo con TB en mi casa, en el hospital, y me expuse, pero estoy bien, ¿no? Entonces, pero ese paciente hay que tener cuidado porque sabe que tiene el bacilo o se ha expuesto. Por lo tanto, en algún momento, si la defensa es baja, puede hacer enfermedad. Ah, doctor, pero el que salió un PPD positivo contagio, no es que no es el bacilito, sino que significa que ya se ha expuesto, nada más, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces en la compleja pared celular de las bacterias al cual ha sido resistente sobre todo el micobacterio, ¿no? Entonces es un patógeno intracelular capaz de producir infecciones de COVID, ¿no? Intracelular, pues son células que me definen, ¿no? Ingresa por la vía respiratoria, la persona infección alcanza los alveolos y luego van a ser definidos por el macrófago alveolar. Depende del macrófago alveolar para destruir el micobacterio y no pase nada. Pero si el macrófago no está funcionando adecuadamente, el micobacterio se reproduce en el interior del macrófago y al reproducirse, entonces comienza a destruirlo y comienza a pasarse a otras células y así comienza a generar la enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la patogenia? Una persona que tenga tuberculosis, estas micobacterias son expulsadas en gotitas, las famosas gotitas de flujo, cuando uno conversa, cuando uno estornuda, cuando uno tose, cuando uno canta, de tal manera que al toser, estornudar o hablar, eliminan estas gotitas con estas micobacterias. Las gotitas se evaporan y dejan microorganismos que por su pequeñez pueden ser inhalados y la persona inhala y al ingresar por la vía aérea van a llegar hacia los alveolos, ¿no? Y ahí en los alveolos nuestro sistema inmunitario reacciona eliminando una serie de citoquinas que estimulan al monocito y al macrófago para fagocitar a esa bacteria, pero las micobacterias también se desprenden y comienzan a multiplicarse dentro del macrófago, ¿no? Y pueden terminar destruyendo el macrófago o el macrófago tiene la mayor capacidad también de destruir el microorganismo y no pasó nada. Entonces todo depende del sistema inmunológico, ¿no? Cuando está bien, el micobacterio me va a ganar y ahí va a estar. Como es una enfermedad crónica, ingresó y mientras se va dividiendo, recuerda que tiene una infección lenta, o sea, pasan los días y después te das cuenta que en unos meses estás con todo no se calma, bajas de peso, duración otros meses. Entonces, más o menos en esquema, cuando entra el micobacterio, el macrófago lo fagocita y debe de destruirlo en su interior, ¿no? Dice que un glicolípido llamado lipoaramino manano es responsable de bloquear la función del fagosoma al lisosoma. O sea, ¿qué pasa? En el interior del macrosoma existen los lisosomas. Este macrófago tiene lisosomas, ¿no? Que contienen las enzimas digestivas para destruir al micobacterio. Pero el micobacterio tiene eso de acá, este lipoaramino manano que evita la fusión del lisosoma al fagosoma y por lo tanto no destruye la bacteria. Recuerden que cuando el macrófago fagocita a este micobacterio forma un fagosoma. Entonces, un fagosoma no es más que restos de la membrana celular que contiene al agente extraño y lo mete en su interior para que lo una al lisosoma y se destruya. ¿Ya? Pero la bacteria se defiende, entonces por eso no se destruye. Sin embargo, también depende, como hemos dicho, de nuestro mismo sistema inmunológico de ser más capaz de destruir a este micobacterio, ¿no? Entonces, si no se destruye, comienza a proliferar la bacteria, ¿no? Y a través de estas células puede viajar hacia todo mi cuerpo y hacer bacterias, ¿no? Y luego regresar vueltamente al pulmón y hacer TB pulmonar o TB sistémica, ¿no? Entonces dice acá, el crecimiento de medidas del micobacterio que salen en fagosoma entran a citoplasma después de 3 semanas de inclusión, pasan 3 semanas. Todos podemos hacer repuestos, pero todos tenemos igual capacidad de respuesta. No todos tenemos igual capacidad de respuesta, ¿cierto?
No todos presentamos tuberculosis con la misma severidad, no todos. Y esto se debe a factores bacterianos, ¿no? Nuestro sistema inmunológico, el estado emocional, etc. Pero también se ha pensado que hay un gen presente en el cromosoma 2 brazo largo que tiene función de ser susceptible a la infección. Entonces, una vez que el macrófago, por ejemplo, la micobacteria ha vencido al macrófago, ¿no? Ha vencido al macrófago, entonces ahí está bacteremia con diseminación a diferentes partes de mi cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con mi organismo? Este macrófago también puede presentar restos del Mycobacterium a través del complejo mayor de citotoxicidad clase 2 hacia el linfocito T, ¿no? Y forma citocinas que llaman al TGF1, que a su vez forma interferón gamma para activar a macrófagos, y estos macrófagos a través del sistema de óxido nítrico puedan eliminar a las bacterias. Eso es lo normal que debería ocurrir, ¿no? O sea, todo es por citocinas que se liberan y transmiten la información de que, mira, ingresó el Mycobacterium tuberculosis y hay que destruirlo. Eso es lo normal, ¿no? Eso ocurre en un inmunocompetente vacunado. Entonces es probable que exista esa respuesta mediada por las células TGF1 que liberan interleucina 12 y superóxidos que ayudan a eliminar al Mycobacterium. Eso es lo que debería ocurrir, ¿no? Entonces el macrófago presenta antígenos, libera interleucina 12, se activa el CD8, y se libera una serie de citocinas como el interferón gamma, que activa más macrófagos y por lo tanto se van a defender. Entonces, eso es lo que debería ocurrir. Esto es en la T primaria, ¿no? Eso es lo que debería ocurrir, ¿ya? Pero a veces también ocurre de que a nivel pulmonar estos macrófagos a través de sus citoquinas activan a más monocitos y comienzan a rodearlo a todo el macrófago con que contiene al Mycobacterium y forman un granuloma. Y este granuloma lo tiene ahí atrapado, en estado latente en el pulmón, y ahí está, ¿no? Esto es latente acá, una TV primaria, un complejo de Von apareció por ahí y ya está, ahí quedó, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Después de 1 o 2 meses de exposición ya aparecen en los pulmones estas lesiones propias de la infección. Entonces, la resistencia o la sensibilidad del huésped van a depender o influir lógicamente en la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿qué dice acá? El resumen: el Mycobacterium tuberculosis ingresó por la vía respiratoria, es fagocitado por los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares tienen interleucina 12 y factor de defensa pulmonar alfa, que generan una respuesta inflamatoria aumentada, se reclutan en T, células NK asesinas, se diferencian las células T en TGF1 colaboradores que producen más interferón gamma para activar a más macrófagos, y estos fagocitan al Mycobacterium y forman fagocitosomas destruyendo la bacteria. El factor de defensa alfa estimula la producción de óxido nítrico y los intermediarios reactivos de hidrógeno para destruir a la bacteria a nivel celular. Esto es lo normal que debe ocurrir. Entonces, pacientes con una producción disminuida de interferón gamma y factor de defensa alfa, o que sufran defectos en los receptores para estas citocinas, tienen mayor riesgo de hacer infecciones graves para la Mycobacterium. Ustedes preguntarán, ¿por qué no todos hacemos tuberculosis por esta situación? Bueno, todos no son sensibles a estos interferones, ¿no? Algunos no los captan, entonces no se activan las células y por tanto no destruyen. Aquel que sí tiene receptores que activan y producen esto, van a destruir al Mycobacterium. Eso es lo que ocurre a nivel bioquímico, ¿ya? Entonces, los macrófagos alveolares, las células epiteloides, las células gigantes del daño con las micobacterias intracelulares forman un núcleo central y con una masa necrótica, se rodea de más macrófagos, más monocitos y forma un granuloma, como dicen, ¿no? Este granuloma impide que la bacteria se disemine, ¿no? Pero estos granulomas queda ahí la bacteria en estado latente. Esto puede quedar a nivel del pulmón. Ahí queda, ¿no? Ahí queda. Sí, esta es una biopsia donde vemos un granuloma que contiene en su interior acá a bacterias que están en estado latente o muertas, ¿no? Pueden estar ahí, pero eso quedó, ¿ya? Está rodeado de una serie de células que sobre todo monocitos macrófagos, ¿ya? Que van a formar aquí un granuloma rodeado incluso de fibroblastos. La biopsia que estamos viendo los hematomas, ¿ya? Pulmón, biopsia, que normalmente específicos, que son sacos alveolares, ¿cierto?
pero acá hubo una lesión, pero que ahí se quedó, ¿no? Ahí se quedó. Entonces, pulmón con compromiso cuando hay prima infección se forma el complejo de Von, es más que los ganglios a nivel peridial que atrapan al micobacterium y ahí queda todo, ¿no? Entonces, la respuesta ante la primera infección es el ganglio, es el ganglio. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es lo mismo que hemos hablado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hospedador entre en contacto por primera vez con el bacilo tuberculoso, ¿qué puede pasar? Primero, surgir una lesión exudativa aguda que se propaga rápido a vasos linfáticos y ganglios linfáticos. Esto es lo que pasa primero. Todo es a nivel de vasos linfáticos, ¿no? Y el ganglio experimenta calcificación masiva y termina calcificando lesión de goma. Es la lesión primaria. Y ahí quedó, no pasó nada, ¿no? Sí, aquí está el complejo de goma, acá podemos ver un ganglio, ¿no? Calcificación es un ganglio. Es una radiopaca, es una radiografía de tórax, y eso complejo de goma. Así está tranquilo, sintomático, no tiene ninguna molestia. O sea, mi defensa reaccionó y lo controló. ¿Sí? Primo infección. Le hacemos un PPD y va a estar positivo, ¿no? Pero no significa que tenga la enfermedad activa, ¿cierto? Entonces acá verán otro complejo primario que hay condensaciones, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá me indica lesión primaria. Entonces la prueba de troponina quiere carácter positivo, y acabo de decir, ¿cierto? Se va a ver positiva. Pero esto se puede reactivar. O sea, está ahí, pero se reactiva, porque mi defensa baja y se rompe el calcio, el glutamate, entonces se dispersa los vacilos, ¿no? Entonces, la tuberculosis por la activación se caracteriza por lesiones crónicas e infectivas, así como la formación de tubérculos, calcificación y fibrosis. Hay un ataque mínimo de daño linfático y no presenta calcificación, ¿no? Entonces se reactiva, entonces se va a hacer verse pulmonar donde hay mayor oxígeno, porque son mujeres aeróbicas. Sin embargo, la tuberculosis a nivel pulmonar puede ingresar a un vaso sanguíneo y irse a cualquier órgano y hacer tuberculosis extrapulmonar, ¿no? O sistémica, ¿no? O abarcar ambos pulmones y tiene una tuberculosis miliar, abarca ambos pulmones, ¿no? ¿Ya? O por vía hematógena o por vía linfática irse a otra parte del cuerpo, puede ser TB ganglionar, TB intestinal, TB cerebral, TB ósea, TB renal, o sea, en cualquier parte del cuerpo se puede ir por ese caso, ¿ya? Entonces, después de la clínica, dosis de intervención por más de 15 días, debilidad, cansancio constante, pérdida de peso, atribuido a la presencia de interferón único, entonces de alfa, fiebre, atribuido también a estas toxinas, sudoración nocturna, tos hemoctónica. Cuando hay tos hemoctónica significa que hay lesiones, hay bronquiectasias, hay cavernas que hacen que se provoca tos, ¿no? con sangre, ictus, ¿ya? Pérdida de apetito. Cuando hay cavernas de un soplo tubárico, hay sangre, hay derrame, si hay derrame, hay neumonía, línea crepitante, ¿no? Paciente baja de peso. Miren, acá tenemos una caverna, todo está acá una neumonía tuberculosa, ¿no? Esta zona radiopacas y esta zona es una caverna, acá hay otra, ¿no? Una caverna puede tener hasta 100 millones de vacilos por día, y es un montón, ¿cierto? Entonces aquí está la caverna, paciente con D. Bueno, la función del punto de motor que va a ser la destrucción a la cavidad, ¿no? La extrapulmonar se debe a la diseminación hematógena, como he dicho, ¿cierto? Y se puede no ver índice de enfermedad pulmonar en pacientes con tuberculosis financiera. Exactamente, o sea, doctor, tengo TB ósea y ni siquiera el TB pulmonar, puede pasar también, ¿no? Puede ver eso también, ¿ya? Entonces, ¿cómo viaja a otros órganos? Por vía linfática, hematógena, por continuidad, producir tuberculosis miliar. Y cualquier órgano en teoría puede estar comprometido, ¿no? Cualquier órgano puede estar comprometido. Diagnóstico, la clínica que me sugiere, la radiografía, el PPD, prueba de Marcus, el cultivo, el diagnóstico, el PK es diagnóstico, ¿no? Acá está la prueba que le decía, así se inyecta y esto se remarca, ¿no? Y espera 3 días y se hace la lectura. Si hay un halo eritematoso se mide y eso me indica positividad. En los niños aún existen los criterios de Toledo para diagnosticar TB, porque los niños son pausas vacilares, ¿no? Y es un poco complicado de detectar. Pero aún se usan los criterios de Toledo, donde hay criterios radiológicos, criterios inmunológicos, criterios epidemiológicos, criterios patológicos, de histopatológicos, que me van a indicar si tiene una TB y son 7 puntos o más, diagnóstico. Por ejemplo, el PK positivo, 7 puntos, suficiente para ser diagnóstico.
Y si no tenemos un PK positivo, pero tenemos criterio epidemiológico, criterio inmunológico, criterio epidemiológico, entonces sumamos signo más, diagnóstico, damos tratamiento, ¿ya? Miren, así se ve un bacilo alcohol ácido resistente con la prueba de Siemens, la expresión de Siemens. Estos son bacilos de alcohol ácido resistente. Se ve, el fondo se ve azulito, mira, acá hay bacilos azules, ¿por qué? Porque el contraste es azul de metileno, ¿no? Entonces, todo lo que se ve rojito es un bacilo de alcohol ácido resistente, ¿ya? Este es el agar Douglas tengensis, donde crece la bacteria, estas son colonias del Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Agar Douglas tengensis, mejor dicho, ¿cierto? Ahí está PK en esputo y el cultivo en Douglas tengensis, ahí sí se ve la bacteria, ¿no? Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Miren, ¿qué dice la norma técnica? Hay una norma técnica, acá está la 221 del 2024, siempre se va actualizando, aprobada en diciembre de 2024, y ahí me dice, si yo en una prueba de esputo no encuentro ningún bacilo, luego de haberlo examinado 100 campos microscópicos, PK negativo. Pero si yo observo 1 a 9 bacilos alcohol ácido resistente, luego de ver 100 campos microscópicos, es un paucibacilar. Si es un paucibacilar. Debemos especificar cuántos bacilos he visto en 100 campos. Por ejemplo, 5 bacilos en 100 campos, es un paucibacilar. Pero si yo veo entre 10 a 99 bacilos en 100 campos, PK una cruz. De 1 a 10 en 50 campos, 2 cruces. Más de 10 en 20 campos, 3 cruces. Así se reporta cuando uno hace una baciloscopía, ¿ya? Una baciloscopía usando la atención de Sid-Nielsen. ¿Se puede olvidar? Sid-Nielsen. Y ahí vemos, mira, una radiografía de un paciente con TB, acá está la neumonía, ¿cierto? Tuberculosa, que tiene infiltrado caldera pulmonar en el lóbulo derecho, acá está. ¿Sí? Miren acá, miren, esa caverna, miren acá, se dan cuenta, la tuberculosis, ya, pulmonar, un paciente adulto. Miren acá, ¿cuántas cavernas, ven? ¿Esto también o no? No, ese es el estómago. Este es el estómago. Acá es hasta de ramia, acá. Este es el estómago. Ya, ahí está, ¿ven? Miren aquí. Hay definiciones que ustedes deben saber según la norma técnica. Les invito a que la lean. ¿Ya? Acá hay unas cosas. Cuando yo digo que un paciente es TB sensible, ¿cuáles son los antituberculosos de primera línea? Son la isoniazida, rifampicina, piracenamida, etambutol. Ahí están. Son los antituberculosos de primera línea. Isoniazida, rifampicina, piracenamida, etambutol. Son los de primera línea. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la norma técnica cuando hablo de una TB sensible? Es sensible tanto a la isoniazida como a la rifampicina. Es sensible a los medicamentos TB. ¿Cuándo es resistente a la isoniazida? Cuando es resistente justamente a la isoniazida, ¿no? ¿Cuándo es un multidrogo resistente? MDR. Un MDR según la norma técnica, tuberculosis con resistencia tanto a la isoniazida como a la rifampicina. ¿Cuándo es un extensamente resistente? Un pre-XDR. Tuberculosis que es resistente a la rifampicina y la isoniazida, que es un MDR, pero resistente adicional a una fluorquinolona. Por ejemplo, el ciprofloxacino, el levofloxacino. ¿Ya? Ese es un pre-XDR. ¿Y cuándo es un extensamente resistente? Ya no pre, sino extensamente, o sea, un XDR, que es una tuberculosis MDR, o sea, resistente a la isoniazida y la rifampicina, con resistencia indicada a cualquier fluorquinolona y al menos a un medicamento del grupo A, budesonida o lisinolictis, ¿no? O sea, es resistente tanto a una fluorquinolona y a otro medicamento del grupo A. Ahí vamos a ver cuál es uno de los medicamentos del grupo A. Acá está el moxifloxacino, levofloxacino, la fluorquinolona, la bedargelina o el dinisolip, ¿no? Eso me define entonces un XDR, ¿no? Claro, no se olviden estas definiciones, ¿no? ¿Ya? Acá está el grupo B, el grupo C, porque ya pues, son pacientes que no mejoran y hay que agregar otra cosa más, ¿no? ¿Qué es un sintomático respiratorio según la norma técnica? Persona que presenta tos enferma por 15 días o más. Ya no te dice fiebre, tos enferma 15 días o más. Todo lo que tose tampoco no esté, puede ser un asma. ¿Ya?
Personas que deben recibir tratamiento preventivo contra TB, profiláctico, preventivo. Todos los menores de 5 años que tienen contacto con casos de una casa, hay personas con TB y niños de menores de 5 años, todos tienen que recibir. De 5 años o más que sean contacto en caso índice con infección bacteriológica. Si tengo un paciente con cultivo positivo y hay niños, todos los niños tienen que tomar. ¿Ya? Entonces acá me dicen, ¿quiénes deben de tomar preventivamente tratamiento contra TB? ¿Ya? Y aquí te dice qué terapia preventiva, qué dar, ¿no? Tratamiento preventivo con esquema de 6, acá menores de 10 años, de isoniazida, ¿no? Esquema con isoniazida, 6 meses con isoniazida, ¿ya? Ese es el preventivo, ¿no? Se usa isoniazida, ¿ya? Ese es esquema para tratamiento preventivo de TB en niños de 2 años a 14 años. Puedes usar, acá está la frecuencia de dosis. H es isoniazida, ¿ya? ¿Ya? H es isoniazida, R es rifampicina. ¿Ya? Acá contamos con isoniazida, ¿ya? Isoniazida. Ahora, ¿cómo es el tratamiento actualmente para TB? Ahora se usa, la primera fase, los 2 primeros meses, es isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida. Diario. Antes decían todos los días menos los domingos y feriados. No, ahora es todos los días. Todos los días, durante 2 meses. Ya cambió la norma técnica, por eso es actualizada, el 2024. En la segunda fase son 4 meses, solamente uso isoniazida y rifampicina nada más. ¿Ya? Entonces, pero eso es para una TB sensible, ¿no? Una TB pulmonar sensible, usas este esquema, pero los esquemas pueden cambiar si yo estoy hablando de TB biliar, TB extrapulmonar, TB ósea, TB sistema nervioso, TB biliar. Ya la segunda fase ya no es 4 meses, sino 10 meses. 10 meses. La primera fase sigue siendo la misma, 2 meses. Isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida. Pero la segunda fase ya son 10 meses ya. 10 meses con isoniazida, rifampicina, ¿no? Eso dice la norma técnica, ¿ya? Están los medicamentos que se usan, sus reacciones adversas más frecuentes de isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol, cualquiera que se use, ¿no? Lo de segunda fase también. Y bueno, este es un esquema donde he tratado de colocarles el mecanismo de acción, ¿no? Por ejemplo, la isoniazida es un bactericida especialmente seguro de decisión rápida. Reacciones adversas de isoniazida, hepatitis, neuritis periférica, reacción de hipersensibilidad. El etambutol es un bacteriostático a dosis más altas, es bactericida. Uso por largo periodo protege de la farmacoresistencia. Reacciones adversas del etambutol, neuritis retropulpar, neuritis periférica. ¿Ya? Reacción de hipersensibilidad de la piracinamida, es bactericida para microorganismos latentes. Reacciones adversas, hepatotóxico, hiperuricemia, o sea, ataques de gota. La piracinamida no se conoce exactamente cómo actúa, pero se dice que rompe la membrana plasmática y interrumpe el metabolismo energético de la bacteria. ¿Ya? La rifampicina es hepatotóxica, molestias gastrointestinales, glicemia, son las principales reacciones adversas de estos medicamentos antituberculosos de primera línea. Ya la interpretación del PPD ya le dije, ¿no? ¿Qué significa un PPD efusivo? Que las personas estaban expuestas al micobacterio, no significa que tenga la enfermedad, ¿cierto? Este es el esquema de Toledo, criterio. Si hago una biopsia y encuentro el granuloma, 4 puntos, ¿no? Pero eso no lo vamos a hacer, ¿no? Si hay un PPD positivo, 3 puntos. Antecedente epidemiológico en la familia, 2 puntos. Si yo hago un PPD positivo, 7, suficiente, diagnóstico. 7 puntos o más, diagnóstico, hay que dar tratamiento. 5 a 6, el diagnóstico es factible, pero sí, hay que iniciar tratamiento. 3 a 4, el diagnóstico es posible, hay que hacer más estudios. 2 puntos no es TB. Entonces, aquí están los criterios, ¿no? Criterio histológico, criterio inmunológico, criterio epidemiológico, criterio bacteriológico, criterio clínico, criterio radiológico. Radiografía 2 puntos, criterio clínico 2 puntos. Recuerden, criterio histológico, criterio inmunológico, criterio epidemiológico, criterio bacteriológico, criterio clínico y criterio radiológico. Todos esos criterios se utilizan para determinar, en los niños, sobre todo en los niños, ¿ya? Si estamos frente a un caso posible de TBC. ¿Ya? Listo, muy bien. Listo, ya está. Entonces, muy bien. ¿Ya?